Listo, 2 minuticos y empezamos. Listo, entonces ahora sí vamos a iniciar. Por aquí que se fue uniendo Caroline, John, espero estén muy bien, buenas noches. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Como generalmente vamos revisando, entonces vamos a primero a ver el estado como actual de la ficha, los avisos parroquiales que suelo compartir con ustedes cada vez que iniciamos una sesión y posterior a ello, entonces ya empezamos a ver la temática del día de hoy. Em, bueno, les decía ahorita a los compañeros, de pronto también, Caroline Jones, si no se me escucha bien, pues ahí me pueden escribir por el chat para estar pendiente. Listo, entonces, primero, el estado actual de la ficha. Entonces, como hablábamos la semana pasada, para la siguiente semana, para el lunes, ya vamos a empezar la competencia de ética, que es la competencia de Enrique Low Murtra, que la vamos a estar viendo con la instructora Alma Beatriz. Vamos a tener entonces las formaciones, como lo habíamos visto la semana pasada, los martes a las 7 de la noche. ¿Listo? La otra competencia, también se los había comentado la semana pasada, la otra competencia que nos queda por acá por ver, que es derechos del trabajo. Entonces, esta competencia nos la va a estar orientando la instructora Liliana Sánchez y aún no tengo fechas, pero muy seguramente va a ser entre las 2 últimas semanas de diciembre y la segunda y tercera semana de enero, más o menos. ¿Listo? Y con esto, pues ya terminaríamos todas las competencias del programa de formación. Respecto a las evidencias que nos quedan, pues ya nos quedan básicamente dos evidencias. Una, que es la que vamos a estar explicando el día de hoy, que va a estar habilitada para cargarse a partir del próximo lunes 10 de noviembre. Y la otra evidencia que se llama plan de mejoramiento, que sería la que vemos el próximo jueves. Ya con eso, entonces terminaríamos nuestras evidencias eh, técnicas. Bien, hoy les compartí el centro de calificaciones. Inicialmente les había compartido uno, pero pues varios de ustedes me estuvieron ahí escribiendo y de otras fichas, porque hice algunas actualizaciones en el código que tengo para hacer estos informes. Y bueno, me está dando una información que no se estaba actualizando. Por eso les escribí que no tienen en cuenta el primero que les envié, sino este que les envié, que ya viene con la información actualizada. Tengan en cuenta que la información la actualicé hasta el día martes en la tarde. Entonces, de pronto, si ustedes, como generalmente les comento, si hay alguna evidencia que ustedes ven que ya entregaron, que ya está en la plataforma, y acá aparece como pendiente, es porque muy seguramente aún no la he calificado. ¿Listo? Si por el contrario ustedes ven que es una evidencia que está pendiente, que aparece como pendiente, pero ustedes en la plataforma ven que ya está calificada, sí me la pueden indicar ahí por el WhatsApp para,
¿Para qué? Para poder pues entrar y validar. ¿Listo? Yo hice pruebas y demás y pues pude identificar que efectivamente pues ya quedaron actualizadas según el reporte que tenemos. Entonces pues felicitar a los muchachos realmente, Dania, Ever, Giovanna, Diana, Jason, Jonathan, John Harold, Elizabeth, Franci, eh, por aquí es que se me perdió así como la vista. Vamos a ordenar esto. Lady, John, María Fernanda, Irángel, Daisy, que pues ya estamos casi que culminamos. Entonces, pues felicitarlos, muy poquitas evidencias pendientes. Por aquí de pronto pues sería el caso de John, el caso de María Fernanda, de Irángel, de Daisy, que bueno, sí tenemos algunas evidencias por aquí pendientes, pero en términos generales pues vamos súper bien. Entonces felicitarlos por ese compromiso, ¿vale? En el desarrollo de sus evidencias. Igual como les decía, si de pronto ustedes ven que alguna evidencia ahí está como pendiente y ustedes ya la enviaron y yo ya la califiqué, me pueden comentar ahí por el WhatsApp y yo entro y reviso. ¿Listo? Listo. Listo, Isabel, vale. Y ahorita entonces reviso. Cuando finalicemos la sesión, voy revisando eh, de pronto sus mensajitos ahí en WhatsApp y se las voy dando respuesta. Entonces, bueno, digamos que así estamos en la ficha. Entonces, pues súper bien. Realmente, como se los he dicho, esas últimas formaciones, felicitarlos por su compromiso, por la dedicación que han tenido con el programa de formación. Y ya pues básicamente estamos a nada de finalizarlo, todo ok, todo al día. Recuerden pues que tenemos estas competencias de transversales que, 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 pues aún nos haría falta por ver, pero pues yo sé que ustedes pues van a estar haciendo sus evidencias muy juiciosos y sin ningún problema, ¿vale? Porque pues, como sabemos, la intención es que pues esta ficha se vaya a etapa productiva en el mes de febrero, la primera semana de febrero. Entonces, pues que aquí desde Dania hasta Daisy, pues estemos todo ok. Ya tenemos algunos compañeros como Lady, como Nadie, como Fran Alexander, que ya son compañeros que pues están como en otro proceso, que es más de planes de mejoramiento y citaciones a comité, que pues revisaremos ahí como la situación, si pueden continuar o no. Pero por ahora nos centramos principalmente en estos 16 aprendices, que pues en términos generales es un buen número de aprendices que están muy juiciosos en la formación. Entonces, pues nada, muchachos, felicitarlos por ese compromiso. Bueno, sí, Elizabeth, si quieres, no sé si revisaste el último que les envié. Creo que ya está esa actualización de esa evidencia. Por acá solo sale que la evidencia que es presentación de Prezi. Sí, por eso una evidencia. Acá aparece solo es una evidencia que es presentación de Prezi. Este fue el último documento que les envié. Seguramente estás revisando el que les envié ayer y no el que les envié hoy en la tardecita. Bueno, listo. Entonces ya vimos la evidencia, ya vimos aquí cómo estamos en el centro de calificaciones, cómo estamos en
las ciencias que vamos a estar, pues las competencias que vamos a estar viendo esta semana o este mes. Listo. Entonces vamos a entrar en materia con la evidencia del día de hoy. La evidencia del día de hoy, entonces se llama instrumentos de verificación. Entonces, como lo hemos estado revisando, los instrumentos de verificación son estas herramientas que utilizamos para los procesos de evaluación. ¿Sí? Sabemos que toda esta competencia pues ha estado enfocada en el tema de evaluar el proceso logístico y pues hemos visto una serie de políticas, hemos visto una serie de em, matrices para hacer todo este proceso evaluativo y documentar el proceso, tener la data, pero cuando nosotros vamos a hacer estos procesos de evaluación, por ahí hemos visto que necesitamos utilizar herramientas para poder, pues efectivamente evaluar, para poder validar esta información y obtener la data para poderla analizar. Una de esas herramientas que se utiliza muchísimo y que de pronto ustedes utilizan en su trabajo son las listas de chequeo, ¿sí? Muy seguramente en sus funciones de su trabajo, cuando les hacen evaluaciones, los evalúan a través de una serie de ítems eh, que pues buscan validar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con cada una de las acciones que debemos hacer en nuestro rol. Entonces, en este caso, la intención es que miremos cuáles son los elementos que deberíamos de tener nosotros en una lista de chequeo para evaluar todo el proceso de la gestión del transporte. Entonces vamos a ver que hay como tres grandes grupos que básicamente son los que nos invitan ellos acá. El grupo de la planeación, el grupo de la operación y el grupo del cumplimiento de nuestro proceso logístico. Entonces, vamos a ir viendo algunos elementos. Yo les voy a compartir una lista de chequeo que tiene muchísimos ítems que les va a servir a ustedes para que posteriormente creen sus propias listas de chequeo. Pero más que de a ello, pues vamos a ver es como cuáles son em, la manera, como la lógica que nosotros debemos de plantear al momento de definir los criterios que vamos a evaluar en las listas de chequeo. ¿Listo? Cuando ya tenemos clara esa lógica o esa estructura, es que pues ya podemos empezar a crear las listas de chequeo. ¿Listo? Entonces en eso es lo que voy a tratar de enfocarme más el día de hoy, más allá de pues ver cuáles son todos esos criterios posibles que podemos utilizar para evaluar. Porque como les digo, pues yo les voy a compartir esa lista de chequeo que tiene muchísimos criterios para que ustedes a partir de ellos pues puedan seleccionar los que ustedes aplicarían si estuvieran evaluando este proceso. Entonces vamos a iniciar por aquí. Aquí. Listo. Entonces, ¿cuáles son las tres áreas que vamos a tener en cuenta nosotros para la construcción de la lista de chequeo? Pues básicamente son la parte de la planeación. Entonces pensemos que esta lista de chequeo se aplica o en qué momento se va a aplicar. Básicamente cuando ya tenemos nuestro vehículo cargado y está en disposición a salir a la ruta. Entonces vamos a establecer una serie de ítems, como cuando los pilotos de avión tienen que hacer su proceso para iniciar el proceso de carreteo y poder despegar. Ellos tienen una hoja de ruta y son una serie de puntos que ellos deben de ir evaluando para verificar que pues todo esté ok. Entonces lo mismo pasa aquí. En esta lista de chequeo, entonces nosotros vamos a empezar a evaluar cada uno de estos puntos a tener en cuenta a partir de estas tres grandes etapas del proceso. La primera etapa es la planeación, o sea, antes de que nuestro vehículo salga a la ruta. La segunda etapa es la parte operativa. Entonces, es durante el proceso de transporte. Y la tercera etapa
fundamental es en la parte de la entrega o en la parte de la postventa o el servicio. ¿Listo? Al finalizar. Entonces, cada una de estas etapas tiene algunos ítems que debemos de nosotros ir revisando, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de la planeación, tenemos que validar o prever que la documentación que se necesita para el transporte de esa mercancía esté ok. Segundo, de pronto validar si el vehículo que vamos a utilizar o el vehículo que nosotros designamos para ese transporte es el adecuado o no. En la parte operativa, entonces hablamos de, pues si el vehículo está en óptimas condiciones para operar, si la ruta que escogimos es adecuada y es segura. Y en la parte del cumplimiento, entonces establecemos criterios para validar básicamente el servicio que se prestó. Entonces, si el producto llegó a tiempo, si se entregó en buenas condiciones, si el cliente quedó pues satisfecho con la mercancía. Entonces, ¿cómo sería la estructura de una lista de chequeo? Entonces, digamos que tenemos 4 grandes campos. El primero, pues es el encabezado, porque generalmente estas listas de chequeo obedecen a, a una norma de calidad. Las listas de chequeo muy seguramente las crean las áreas de gestión de la calidad de las empresas y pues debe tener como una estructura eh, que siga o que esté acorde a estas normas de calidad. Entonces, lo mínimo que debería de tener es un encabezado, donde pues esté el nombre del documento, muy seguramente va a estar el código de identificación de ese documento, porque pues va a ser un documento de gestión de la calidad. Generalmente estos documentos vienen con una versión de actualización y, bueno, la fecha de cuando se creó ese documento. Lo segundo, el segundo grupo, entonces pues ya como es una lista de chequeo que se aplica a cada proceso, pues que tenga los datos de la operación, que se sepa cuándo se aplicó la lista de chequeo, a qué vehículo, a cuál conductor, cuál es la ruta que se tomó con este vehículo y a qué cliente se visitó. El tercer grupo, que es el más extenso, es donde están cada uno de los ítems que componen los 4 grandes procesos, el proceso de planeación, el proceso de operación y el proceso de servicio. Y generalmente estos criterios pues tienen 2 posibles opciones de respuesta. Sí o no, si cumple o no se cumple y una observación. O en su caso, una tercera opción que es no aplica. Pero generalmente lo vemos como si cumple o no cumple y la observación. Y por último, el último campito, entonces es la parte de validación del documento. Entonces, generalmente aquí establecemos pues el porcentaje de cumplimiento de los criterios. Entonces, cuántos de los ítems que se validaron sí cumple, cuántos no se cumplen, dependiendo del puntaje, entonces las acciones correctivas y pues quién aplicó la lista de quién fue responsable. Entonces, esa es como la estructura que debería de tener una lista de chequeo, esos cuatro grandes campos. Esta es la parte, digamos, como más importante, que era lo que yo les decía, de, digamos, tener como la idea de cómo nosotros construir los ítems para no hacer o para no generar algunos criterios de evaluación que se presten para ambigüedades o que sea algo muy etéreo. Entonces, es importante eh, que el criterio que yo voy a utilizar para evaluar, pues realmente tenga una intención y tenga un objeto o una situación sobre la cual se evalúe. Entonces, algunos ejemplos de cómo no hacer un criterio de evaluación es el vehículo está bien. Esto pues puede ser un criterio muy subjetivo. Para alguien puede que esté bien y para alguien puede que esté mal. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, a los neumáticos tienen la presión entre 100 y 110 psi.
que es un elemento que compone a esa pregunta de ¿el vehículo está bien? Otro es, por ejemplo, todo está en orden. Lo mismo, es muy genérico. O sea, para una persona que hizo el cargue, puede decir todo está en orden. Y resulta que adecuó el espacio o el cubicaje de nuestro vehículo eh, de forma desordenada y sobraron espacios. Pero para él puede decir que está bien. Em, a diferencia de decir la carga está asegurada con mínimo 5 cinchas tensionadas. ¿Listo? Que obedece pues al último ejemplo de cómo no hacer un criterio. La carga parece segura. Entonces, una persona puede decir, sí, está segura, mire que está ahí con la estiba y eso no se mueve. A diferencia de decir, bueno, la estiba está asegurada con correas. Entonces, esos son malos ejemplos de cómo escribir criterios para una lista de chequeo. ¿Cómo escribir un buen ejemplo? Entonces, para ello, la idea es seguir esta formulita que tenemos acá en esta parte. Es una formulita que nos dice el elemento, o sea, lo que quiero medir. Segundo, me dice el estado. Y tercero, me dice la condición. Entonces, el elemento, los neumáticos, el estado, tienen. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición? Pues que si tienen una presión entre 100 y 110 psi. Otro ejemplo, el elemento, el nivel de aceite, lo que quiero medir. El estado, está, y la condición entre las marcas mínimas y máximas. De nuevo, el elemento, la carga, el estado, está asegurada, la condición con mínimo 5 cinchas de tensión. De nuevo, el elemento, el conductor, el estado, tiene, ¿qué tiene? Licencia categoría C2 vigente. ¿Vale? Otros ejemplos, el elemento, el SOAT, el estado, está, la condición vigente hasta después de hoy. El elemento, la remesa, el documento, está, el estado tiene, firma del remitente, la temperatura, el elemento del furgón, ¿sí? La temperatura del furgón, porque puede ser la temperatura de un bidón, la temperatura de una caja, dependiendo de lo que sea. Entonces, la temperatura del furgón está en la condición entre 2 grados y 8 grados. Entonces, este es el punto, digamos, crucial. Y es el punto que más quiero hacer énfasis para que tengamos en cuenta cuando ustedes estén creando las listas de chequeo. Porque lo que no queremos es que lleguemos a ese error de escribir malos criterios, como el vehículo está bien, la carga llegó bien, eh, el carro llegó eh, a tiempo, ¿sí? Sino que podemos ir, porque a tiempo puede ser eh, que llegó dentro de la ventana o que para las personas le pareció que llegó a tiempo. Pero entonces, tener en cuenta estos aspectos. Ahora, ya teniendo en cuenta la estructura, la ecuación, si pueden tener ahí el ejemplo y lo guardan ahí en sus apuntes, la ecuación de cómo construir criterios, entonces ahora sí vamos a ver algunos posibles o algunos ejemplos de criterios que finalmente pues lo vamos a ver en la lista de chequeo que les voy a compartir. Entonces, en la parte de planeación, entonces tenemos algunas etapas. Entonces podemos tener una primera etapa de verificar las rutas y los destinos. Entonces, el elemento, dirección completa del punto de origen, teléfonos de contacto en origen verificados, horario de carga confirmado con el remitente. Si queremos utilizar la estructura que vimos ahorita en el ejemplo, sería el horario de cargue está confirmado con el remitente. Los teléfonos de contacto eh, están, los teléfonos de contacto en origen están verificados. ¿Listo? La estructura que veíamos anteriormente.
Pero si ustedes se dan cuenta, siempre tiene el elemento y la condición. Entonces, primer criterio para la parte de planeación, recordemos que son tres grupos: planeación, operación y servicio. Entonces, dentro de planeación, un subgrupo puede ser criterios relacionados con la ruta. ¿Listo? Otro subgrupo, entonces elementos relacionados con la carga. eh, Tipo de carga, peso, volumen. Otro subgrupo, entonces, relacionados con digamos, como la eh, prioridad del vehículo, o como no tanto la prioridad, sino como la validez del vehículo que vamos a utilizar. Y otro segmento puede ser relacionado con el conductor. Entonces, ahorita pues vamos a ver que hay una lista de chequeo que tiene muchísimos criterios, pero para el caso de ustedes, pues la podemos simplificar. Lo ideal es que tengamos como mínimo 10 criterios por área, ¿listo? 10 criterios para la fase de planeación, 10 criterios para la fase de operación y 10 criterios para la fase de servicio, dentro de todos los que vamos a ver. Listo. En la parte de operación, entonces podemos ver relacionados pues ya sobre el vehículo, por ejemplo, sobre el estado del vehículo, relacionado pues al funcionamiento de su motor, relacionado al sistema de frenos, relacionado a la parte eléctrica, relacionado a los neumáticos, relacionados a la parte de seguridad del vehículo. ¿Listo? Otro elemento, entonces ya pensemos que ya es cuando el vehículo está cargado, entonces relacionado con la manera en que se estivó la mercancía, la manera, si tenemos la documentación relacionada con el aseguramiento de la carga y la documentación de carga. ¿Listo? Entonces ya es en este punto cuando nosotros evaluamos eh, todo el estado del vehículo y todo el estado de la carga ya en el vehículo. ¿Listo? En la parte de operación. Dentro de la parte de operación, entonces también vemos no solamente el estado actual del vehículo, sino ya pues en su proceso y en su recorrido. Entonces, si tenemos los elementos para hacer el seguimiento de, del transporte, si tenemos elementos relacionados con la seguridad durante el transporte y si tenemos elementos relacionados con la gestión de novedades eh, en el transporte. Y otro grupo, de hecho, digamos que dentro de la lista de chequeo, podemos ver que una gran cantidad de ítems se van relacionadas a la parte operativa, porque en últimas, pues es, digamos, como el aspecto que mayor relevancia tiene en el proceso. Sin desmeritar, pues que la parte de planeación es fundamental, porque si vamos sin los documentos adecuados, pues muy seguramente no vamos a poder entregar la mercancía, vamos a poder tener problemas. O si no verificamos que el vehículo tenga los documentos al día para transportar, o el conductor, pues vamos a tener problemas. Pero aquí, entonces tenemos elementos desde que cargamos el vehículo hasta que descargamos el vehículo. Entonces, esas fases son las que nos ayudan a nosotros a ir pensando cuáles criterios vamos a tener en cuenta para revisar. Y ya la tercera fase, pues es lo que tiene que ver con el área de servicio al cliente. Entonces, en el área de servicio al cliente, pues vamos a validar si cumplimos en los tiempos, si la mercancía llegó a tiempo, si la mercancía pues llegó en perfecto estado, si los documentos que entregamos son los que se requerían, si hubo pues un buen sistema de comunicación y la satisfacción general del cliente. ¿Listo? Pues, esos son los elementos que vamos a tener ahí en cuenta. Entonces, vamos a ver cómo se ve una lista de chequeo. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura, entonces el nombre de la lista, el código documental, la versión, la fecha de creación de ese código, la relacionada, pues digamos, con la operación, el vehículo, el conductor, la ruta, las tres áreas: planeación, operación, servicio, con sus criterios de calificación y el porcentaje de cumplimiento y la firma. ¿Listo? Este es, digamos, como que algo muy
resumido y como lo mínimo que debería de tener. Ahora pues vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esto se los voy a compartir. ¿Listo? Entonces tenemos aquí pues la parte de la cabecera y tenemos aquí ítems. Entonces, ítems relacionados con la parte de planeación. Entonces, sobre la definición de origen y destino. Entonces, de nuevo, ¿no? Si lo manejamos desde el punto de vista de la ecuación que veíamos, entonces las coordenadas en el GPS de origen están confirmadas o resumidas serían coordenadas del GPS del origen confirmadas. Pero miren que no nos permite como ambigüedades en la respuesta, porque cuando usted está validando este punto, entonces simplemente tenemos opción de decir sí o no y de cerciorarnos de que efectivamente sí está confirmado o no confirmado. No es como que, como veíamos ahorita, ¿no? El vehículo está bien, ¿sí? Pues ¿cómo sabemos si sí está bien o no está bien? A diferencia de decir, las llantas del vehículo están calibradas según la presión establecida. Entonces, ya es diferente porque ya tengo un elemento que puedo medir y verificar si sí están calibradas o no están calibradas. Entonces, acá tenemos algunos criterios en la parte de origen y destino, coordenadas, teléfonos, horarios, otros criterios desde la parte legal, entonces el SOA está vigente, la revisión técnico-mecánica está vigente, la tarjeta de propiedad del vehículo está vigente, el certificado de emisiones de gases está vigente. Respecto al conductor, la licencia del conductor está vigente, la categoría de licencia es apropiada para el vehículo, el documento de identidad del conductor está disponible, el certificado de aptitudes físicas está vigente. Respecto a la carga, todo esto es planeación. La remesa o manifiesto de carga está diligenciado, la factura comercial está disponible, la lista de empaque o el picking list está disponible, la póliza de seguro de la carga está vigente, los permisos especiales obtenidos, si es una carga especial, se cuentan con los permisos especiales obtenidos. Sobre el tipo de carga, entonces el tipo de carga, qué tipo de carga es o está identificado el tipo de carga, eh, está el peso total de la carga registrado, el peso no excede la capacidad del vehículo, ¿listo? El volumen total calculado, la cantidad de unidades están confirmadas, la emisión de la carga está registrada. Entonces, miren que vamos siempre aplicando la misma fórmula. ¿Listo? Entonces, estos criterios son hacia la parte de planeación. Vamos hacia la parte de operación. Entonces, la inspección antes de salir. Entonces los niveles de aceite del motor están entre el mínimo y el máximo, el nivel de líquido refrigerante es correcto, las correas y mangueras sin grietas o desgastes, eh, está sin fuga de aceite o líquidos debajo del vehículo, el nivel de combustible es suficiente para el viaje, los filtros de aire y combustibles están limpios. ¿Listo? Estos criterios podrían resumir eh, o bueno, todos esos criterios relacionados al motor, a los frenos, al sistema eléctrico, neumáticos y equipo de seguridad pueden resumir o se resumiría en el vehículo está bien. Entonces miren que es una pregunta muy ambigua en la cual tenemos que ser pues muy específicos. Respecto a la carga, en el precargue, respecto al proceso de estibado y aseguramiento de la carga ya en el vehículo, respecto a la documentación del cargue de la mercancía. Y aquí ya entonces tránsito, entonces todo lo que tiene que ver con seguimiento en la ruta, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la carga, aspectos que tienen que ver con la gestión de novedades. Esto es bien importante y a veces no se tiene en cuenta, que es todo el proceso de, pues básicamente, establecer
situaciones e imprevistos que se puedan dar. ¿Listo? Y finalmente, el proceso de servicio. Entonces, cumplimenten los tiempos, el estado de la carga, la calidad de la mercancía entregada, la documentación y pues ya aspectos más hacia la parte de la comunicación. Entonces, como les decía, pues si vemos aquí en la parte de operación que ocupa, digamos, tres grandes etapas que son el, el precargue, el cargue y el postcargue o el descargue. Tienen muchos criterios. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención? Yo les comparto esta lista de chequeo para que ustedes puedan crear su lista de chequeo. Lo ideal es que puedan crearla como mínimo con 10 ítems por subgrupo, o sea, 10 ítems para el área de planeación, 10 ítems para el área de operación y 10 ítems para el área de servicio al cliente. Y eh, también pueden hacer el proceso de simular. Entonces, ustedes crean su lista de chequeo con sus criterios y pueden hacer un proceso de simulación de una situación. Entonces, pueden llenar la información, pueden poner las rutas y pueden hacer como si ustedes estuvieran aplicando la lista de chequeo. Entonces, ponen si cumple, si no cumple, si no aplica, si no cumple, entonces pueden poner las observaciones. Entonces, la idea es que en un documento de Excel ustedes puedan tener en una hojita la lista de chequeo en blanco y en otra hojita la lista de chequeo pues ya diligenciada con cada uno de los criterios y aquí en la parte final entonces eh, hacer pues el proceso. Igual esta se los va a contabilizar, pero entonces hacer el proceso de evaluación. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos ítems se revisaron? Que pues es el total de estos ítems, 198 ítems. ¿Cuántos ítems entonces están con un sí? ¿Cuántos ítems están con un no? ¿Cuántos ítems están con un no aplica? Y el porcentaje del cumplimiento pues va a ser la cantidad de ítems que sí aplica dividido sobre el total de los ítems calificados, ¿no? Y ustedes entonces acá pueden establecer un criterio de calificación para este ejercicio. Entonces, por ejemplo, excelente si el criterio o el porcentaje de cumplimiento les da entre 95 y 100%. Bueno, si les dan entre el 85 y el 94, aceptable si le dan entre el 75 y el 84% y deficiente si les da menos del 75. Ya dependiendo del nivel de calificaciones que ustedes hagan cuando hagan su simulación, ustedes pueden establecer observaciones generales de lo que se pudo haber encontrado al momento de hacer la inspección y acciones correctivas. ¿Listo? Por ejemplo, una observación general puede ser que al momento de hacer la validación con el conductor sobre su documentación, la oficina de talento humano no contaba con la información disponible a tiempo. ¿Listo? Eso puede ser una observación que haga que al momento en que yo aplique la lista de si el conductor cuenta con sus documentos al día, pues yo califique como no, porque pues en este momento cuando apliqué la lista no estaba al día. Entonces una acción correctiva podría ser eh, validar con la oficina de talento humano la actualización de la documentación de los conductores cada 15 días. Responsable, entonces jefe de talento humano y el plazo para corregirlo, un día, 2 días, 15 días. Eso, así es que se aplica este aspecto. Entonces, esta lista de chequeo, digamos que es muy completa porque nos permite calificar el proceso, nos permite establecer acciones de mejora al proceso. ¿Listo? Y acá pues ya ponen quién aplicó la lista de chequeo, quién era el responsable pues, de tener esa operación al día. ¿Listo? Y así hacemos un proceso de simulación de la aplicación de una lista de chequeo. ¿Vale? No sé si quedó claro, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo ok?
Listo, John, muchas gracias. Listo, Diana, por la manito arriba. Entonces, listo, chicos, eso es una evidencia pues bastante útil que se aplica en el día a día en los procesos eh, de gestión del transporte y que pues nosotros conocer la manera de construirla pues nos da como ese punto de partida, como ese valor ahí agregado. Entonces, nada, yo les voy a compartir esta lista de chequeo con la presentación igualmente. La idea entonces es que ustedes puedan construir su propia lista de chequeo con sus criterios, como mínimo pues 10 criterios para cada uno de los grupos, 10 criterios para planeación, 10 criterios para eh, operación y 10 criterios para evaluación o servicio al cliente y puedan hacer su proceso de simular o una lista de chequeo. Listo, ya ahorita apenas termine entonces de hacerse la grabación. Igualmente se las comparto. Listo, muchachos. Entonces, pues eso era lo que tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Deseándoles que tengan pues un buen resto de noche y estamos ahí en contacto, ¿vale? Que pasen buena noche. Chao. Buenos días. Buenas noches, profesor. Hasta luego.